Habíamos dejado en la anterior parte a Khrushchev defenestrado por sus propios colaboradores. Estos le van a hacer que se vaya a un retiro dorado, tranquilo, pero sin ninguna influencia política. Leonid Brezhnev es el nuevo jefe de la Unión Soviética. Es una época de estancamiento, a pesar de algunos intentos de modernizar la economía. Baste como dato que el 30% de la producción en la década de los 70 las aportan las parcelas privadas. Solo un 4% de toda la Unión Soviética cultivable. La Unión Soviética está pidiendo a gritos reformas estructurales, reformas económicas, pero Brezhnev no las lleva a cabo. El soviético medio, que hasta ahora vivía como los estadounidenses en los años 50 y 60, está viendo cómo va retrocediendo su nivel de vida. Además, se falsean datos de producción agrícola, de producción ganadera y de producción industrial, para que todo el mundo piense que la Unión Soviética va bien. ¿Y quién tiene que tomar esas reformas? El Politburó. En 1980, el Politburó tenía de media de edad 69 años, con lo cual muchas reformas no podía llevar a cabo. Y en materia exterior, Brezhnev se encuentra en 1968 con el primer problema en Europa, la primavera de Praga, donde los tanques soviéticos tienen que aplacar los deseos checos de ir por libre, de ir independiente de Moscú, de hacer su propio socialismo de rostro humano. Yugoslavia ya es plenamente independiente de las decisiones que se tomen en Moscú. Josip Broz, más conocido como Tito, héroe de la lucha contra Hitler, que había llevado a la Yugoslavia comunista a una tercera vía entre Oriente y Occidente, entre el comunismo y el capitalismo. Mientras que Albania también se ha pegado más a China. Sí es cierto que en 1972 firma con Estados Unidos el Tratado para la Limitación de Misiles Balísticos, por la que se distendía un poco la Guerra Fría entre las dos grandes potencias. Poco antes de que Brezhnev muera, surge el llamado Vietnam soviético, Afganistán. Aparentemente se iba a imponer un nuevo sistema comunista en este país árabe, musulmán, pero los mujahidines van a ser unos rivales muy duros que con la ayuda, obviamente, de Estados Unidos van a plantar cara y van a terminar echando a los soviéticos de Afganistán, de su país. Brezhnev, que al inicio de su carrera política había sido un político muy leal con la Unión Soviética, con los valores y muy vigoroso, termina cuando muere el 10 de noviembre de 1982, haciendo que los propios soviéticos, hayan repudiado el sistema, que no lo quieran, que lo critiquen enormemente. En su lugar aparece como secretario general del PQS Yuri Andropov. Entre 1982 y 1984 va a intentar hacer una serie de pequeñas reformas. Lo más que consigue es poner en puestos claves a gente mucho más joven, como por ejemplo Ligachev o Gorbachev. En materia exterior, Andropov va a querer el acercamiento de nuevo con Estados Unidos, pero Ronald Reagan inicia su programa espacial defensivo, llamado la Guerra de las Galaxias, y además se derriba un avión surcoreano en espacio aéreo soviético, con lo cual todo salta por los aires. La idea de Andropov de, sin cambiar nada, modificar algo, no
puede llevarse a cabo porque realmente muere. Intenta incluso poner a su discípulo Mikhail Gorbachev al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero la gerontocracia, esas personas mayores que dominaban el Politburó, eligen a Chernenko, un antiguo colaborador de Brezhnev que, muy mayor ya, muere en apenas unos meses. En su funeral ya empiezan las intrigas políticas, pero no se ponen de acuerdo la gerontocracia en ver quién va a suceder a Chernenko. Al final es un advenedizo, un nuevo en la política. Es Mikhail Gorbachev. Gorbachev va a poner patas arriba la Unión Soviética. El soviético medio ve que todo lo que significaba Brezhnev con Gorbachev ha terminado. Visita otras ciudades y después tiene también una idea diferente, una idea de reforma. Es una palabra fundamental, la perestroika. Estas reformas, estas perestroikas se va a ver tanto en el interior cuando apenas un año más tarde de haber sido elegido ha cambiado a 2/3 de los secretarios provinciales del PQS. Y también va a haber reformas, también va a haber perestroika en el exterior. Por un lado, se pone fin al Vietnam soviético, Afganistán. Por otro lado, hay una distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Reagan y Gorbachev. Y además, muy importante, hay una promesa por parte de la Unión Soviética de no intervenir nunca más, como se había intervenido en Praga o se había intervenido en Hungría o en Polonia, no intervenir nunca en Europa del Este. La segunda palabra importantísima de la era Gorbachev va a ser glasnost. Esta apertura lo que hace es que se abra todo un abanico de posibilidades nuevas en la Unión Soviética. Por ejemplo, políticamente se va a poder acceder a cargos públicos sin necesidad de estar afiliado al Partido Comunista, e incluso dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, va a haber ya elecciones a los diferentes cargos. Después, en cuanto a la economía, tanto las empresas estatales, las industrias pueden fabricar, decidir lo que pueden fabricar y a qué precio. Y también las cooperativas se pueden fundar y hacer negocios con el exterior. Además, hay una dependencia excesiva del dinero que se saca del impuesto del vodka, algo generalizado en la Unión Soviética y que además se desincentiva su consumo, con lo cual bajan los impuestos que se recaudan para esto. También hay una agricultura que está sobredimensionada. Hay que importar alimentos porque la Unión Soviética no puede dar de comer a todos sus habitantes. Además, hay una alta contaminación en los mares, por ejemplo, el Caspio, el Aral, el Baikal, en el río Volga. En Europa del Este, además, la apertura política produce que los jerarcas europeos se aferren al pasado, no quieran el cambio. El ejemplo gráfico de todo esto es Chernóbil. El 26 de abril de 1986 explota su reactor. Una imagen vale más que 1000 palabras. Estas reformas chocan con una parte del PQS que ve que esas reformas no son las que Lenin o Marx habían propuesto para el ideario comunista, sino que van muchísimo más allá. Entonces, hay una confrontación dentro del partido, pero había una serie de problemas estructurales que había que abordar. ¿Cuáles eran? Un atraso tecnológico con muchísimos otros países, sobre todo del ambiente capitalista, por supuesto. Después, eso es un contrasentido entre quienes tenían que proteger el ideario comunista, la Unión Soviética, que está abriéndose, y Europa del Este, que estaba protegida por la Unión Soviética, que no quiere cambios. Transparencia y la Esto libertad le de crea prensa. a Pero eso Gorbachev solo fue problemas importante para la gente. internos, por supuesto, por esta apertura. Entonces tiene dos opciones. Una,
es volver hacia atrás y hacer un comunismo mucho más férreo, o si no, radicalizar sus reformas, llevarlas hasta el fin. Y eso es lo que va a hacer. En marzo de 1989 hace unas elecciones, convoca unas elecciones en las que el Partido Comunista de la Unión Soviética tiene unos resultados pobres. Se crea en el Parlamento por primera vez una oposición al PQS. Y después llegan las independencias de Ucrania, de Lituania, de Estonia. Todo se está viniendo abajo. Cuando el 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín empieza a ser desmantelado, todo ya ha caído. La Unión Soviética está en la cuenta atrás para desaparecer. Mientras que Gorbachev está en su casa de Crimea pasando el verano, en sus vacaciones, hay un golpe de Estado llevado a cabo tanto por la KGB como por diferentes facciones del PQS muy férreas, que querían una vuelta atrás. Yeltsin, quien ha sido el hombre fuerte en Moscú, llega a parar ese golpe de Estado, y la oposición a Gorbachev parece ser, todavía no está muy claro, que deja a Gorbachev en su casa de Crimea y le hace un arresto domiciliario. Entre tanto, hay independencia de muchos más países de lo que había hasta ahora mismo. Hasta que en diciembre de 1991 se crea la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, en la que se meten diferentes antiguas repúblicas soviéticas, como por ejemplo Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Moldavia, Armenia y Azerbaiyán. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev, ignorado por todos, dimite. Y el 31 de diciembre, la Unión Soviética deja de existir.